Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio. Vamos a empezar, muchachos, resolviendo la dirigida que quedó pendiente del tema de la Guerra Fría, ya que les estoy mostrando en la pantalla. Y luego ya continuaríamos con la teoría. Tenemos que ver la segunda parte de la Guerra Fría el día de hoy. Y al parecer vamos a tener una clase larga, ¿ya? Que bueno, porque necesitamos avanzar, ya queda poco tiempo. Muy bien, como ese material ya ustedes lo han visto, esperemos pues poder avanzar sin inconveniente. ¿Ya? Ustedes también participen, ¿no? Escribiendo, pues, sobre cuál es la clave. Listo. Gracias, señorita Núñez. Muy bien. A ver, en la primera, y a ver, siempre empiezo por la parte final del párrafo para que nos ubique. A ver, dice que esto fue un discurso de Harry Truman. Sabemos que Truman fue el presidente de los Estados Unidos cuando empezó la Guerra Fría. Para 1947 era el presidente de los Estados Unidos, ¿sí? Muy recordado por haber ordenado el lanzamiento de las bombas atómicas contra Japón. En un discurso ante el Congreso norteamericano, ¿qué cosa dijo? Creo que debemos ayudar a los pueblos a forjar su propio destino. Es decir, Truman está señalando que Estados Unidos debe intervenir en lo que está ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, en ese tiempo sucedía la Guerra Civil Griega, donde un movimiento comunista trataba de tomar el poder en Grecia. Y el gobierno griego, que era un gobierno procapitalista, buscaba pues apoyo. Así que Truman dice, creo que debemos ayudar a los pueblos a forjar su propio destino. Cada nación debe escoger entre dos modos. En tiempo de la Guerra Fría sabemos que hay dos ideologías, dos sistemas económicos sociales, dos formas de hacer política, ¿sí? Dos maneras de ver el mundo, el liberal, democrático o capitalista, y pues el socialista o comunista. Uno reposa sobre la voluntad de la mayoría y se caracteriza por instituciones libres. Pues se está refiriendo al gobierno liberal, a la democracia liberal que en Occidente existía, existe, ¿no? Muy bien, el otro reposa sobre la voluntad de una minoría impuesta por la fuerza a la mayoría, ya que Truman consideraba pues que un solo partido dirigía toda la política en la Unión Soviética, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Se apoya en el terror, en la opresión. Obviamente Truman pues es un anticomunista que está pues dándole, ¿no?, con palo a la política norteamericana. Allí no hay elecciones, no hay libertades personales, es lo que Truman pues manifestó en este tiempo en que empezaba la Guerra Fría. El texto anterior, ¿qué nos permite entender? A ver, ¿qué han marcado por acá, chicos? La C. El mandatario norteamericano nos presenta a dos formas de gobierno diametralmente opuestos, a la vez que él salta a uno de ellos, a la democracia liberal norteamericana. Muy bien, entonces marcamos la C. Si más bien hubiéramos colocado un texto de Stalin en esta misma época, pues seguramente Stalin habría dicho lo contrario. Bien, en esta caricatura eh, hay que ver qué alternativa guarda relación con la caricatura. A ver, ¿cuál es la caricatura? Ya está bien conocida. Pues por acá está, ¿no?, el águila, ¿no?, que representa Estados Unidos. Al otro lado está un oso que representa a la Unión Soviética. Cada uno está llevando pues un tremendo misil nuclear, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué nos muestra la imagen? Que pues durante la Guerra Fría se dio una carrera armamentista enfocada sobre todo en armas nucleares,
Y como vemos, las armas son casi del mismo tamaño, ¿no? Es decir, se está expresando que había cierto empate atómico, cierto equilibrio de las fuerzas nucleares, ¿no? En ambos países. Entonces, busquemos una alternativa que se refiere a esto. En la A dice carrera espacial. Pues no, no tendrían satélites sobre sus hombros. La carrera armamentista entre Estados Unidos y la URSS. Claro, en donde se observa el creciente armamentismo. Claro, porque esto era lo mejor, pues hasta hoy, los misiles nucleares de largo alcance, pues lo mejor que tienen, en donde las armas nucleares tienen un rol protagónico. Correcto, ahí está. Ya, muy bien. Entonces, marcamos la B. Así es. La C podría ser, ¿no? Desarrollo tecnológico, industrial, pero la caricatura de frente no muestra la cuestión, pues, del armamento nuclear, ¿no? Dice las dos superpotencias vencedoras de la Gran Guerra. Recuerda que se le conoce como Gran Guerra a la Primera Guerra Mundial. Así que esta parte de acá, al final, está, pues, cerrado, porque de la Gran Guerra no emergieron dos superpotencias. No, ni siquiera Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, podemos considerarle una superpotencia. Potencia nada más, pero lo de super es después de la Segunda Guerra. Muy bien. En la D, el error es que dice a finales del siglo XX. Si nos ubicamos a ver en los años 90 del siglo XX, años muy bonitos, por cierto, ya de mi juventud, pues en ese tiempo ya no hay Guerra Fría. Sabemos que la Guerra Fría terminó en 1991, así que no nos pueden ubicar pues finales del siglo XX, ¿no? Porque ya no hay Guerra Fría en ese tiempo. 3. A ver, hay un texto, nos están hablando, a ver, la C me dicen, la C. Ya, esta es una pregunta de San Marcos. Ajá. Nos explican primero, sí, una pregunta de ECO nos contextualiza, nos explican qué es la Guerra Fría, hay dos bloques después de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, esto ustedes ya lo han leído, es una pregunta de San Marcos conocida. Nos hablan de los pactos, la OTAN y el Pacto de Varsovia, y a pesar que se habían armado, a pesar que tenían motivos para enfrentarse, a pesar que habían dos alianzas ya establecidas, nunca se produjo la Tercera Guerra Mundial. La Guerra Fría nunca se volvió una guerra caliente, ¿no? Entre comillas. Entonces, lo que nos preguntan es, ¿por qué? ¿Por qué? Muy bien, entonces están contestando la C, así es, ¿no? Torres, Cisneros, dicen que es la C y en efecto es la C. Debido a que existía un equilibrio estratégico basado en las armas nucleares. Como dijimos la vez pasada, si Estados Unidos hubiera logrado conservar el monopolio de las armas nucleares, si la Unión Soviética no hubiera tenido armas nucleares, entonces hacia el año 1950, estoy suponiendo, se habría dado la Tercera Guerra Mundial, donde Estados Unidos, lo más probable, habría ganado, habría bombardeado nuclearmente a la Unión Soviética. Si la Unión Soviética hubiera llegado a crear armas nucleares, pero de manera tarde, hubiera llegado a construir unas pocas, y Estados Unidos en los 50 o 60 ya tuviera cientos o miles de bombas nucleares, también se habría dado la Tercera Guerra Mundial, porque Estados Unidos se habría visto su gran ventaja en su arsenal y hubiera atacado a la Unión Soviética. Pero, ya, entonces, ¿qué pasó? Eh, ¿Ya? ¿Qué pasó? Pues la Unión Soviética en 1949, ¿sí? 4 años después nomás de que Estados Unidos creó su propia bomba, la Unión Soviética llegó a tener su propia bomba atómica. ¿Ya?
están escribiendo, y cómo fue que la Unión Soviética tuvo los planos, ¿sí? Tuvo, pues, conoció el secreto de la construcción de la bomba, porque esto fue algo secreto en Estados Unidos, la Operación Manhattan. Pues, hablan de espías soviéticos que llegaron, ¿no? a obtener, ¿no? Informes de aquellos que participaron, ¿no? en la Operación Manhattan. Eso, pues, la Unión Soviética se va a negar, ¿no? Señalando que ellos tenían la misma capacidad de llegar a construirlo. Recuerda que a finales de la Segunda Guerra Mundial, varios países estaban detrás de la bomba atómica. Habían varios proyectos. El que tuvo éxito al inicio fue el de Estados Unidos. Sí, que sea porque se robaron el secreto de la bomba o porque lo lograron, ¿no? De manera propia, eh, la Unión Soviética le empató a Estados Unidos en 1949. Ya en los 50, 60, cada uno va a construir un arsenal, digamos, semejante, ¿no? al del otro. Entonces, estaban en equilibrio, estaban empatados, ¿ya? Sobre todo, pues, en armas nucleares. ¿Ya? Crearon arsenales, ¿no? Se habla de 15.000 bombas nucleares y de hidrógeno que se hicieron durante la Guerra Fría, a lo largo de 40 años. Entonces, frente a ese empate, no hubo Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, la idea de estar a la misma altura del otro era, pues, necesario para evitar la Tercera Guerra Mundial. Bien, en la 4, ¿verdadero o falso? A ver, la Guerra Fría se inició al concluir la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, siendo la URSS gobernada por Stalin. Cuando empezó la Guerra Fría, en el 45, Stalin era el gobernante, en efecto. ¿Sí? Stalin gobernó 30 años la Unión Soviética, desde 1924 hasta 1953, cuando ya mueren. Así que Stalin. ¿Y con quién se inició la Guerra Fría en el lado de Estados Unidos? Con, con Truman, ¿sí? Con Truman, ya que Roosevelt había muerto casi terminando la Segunda Guerra Mundial y Truman era su vicepresidente. Después ya fue elegido y reelegido como presidente en Estados Unidos. Y así estuvo Truman también hasta 1943. Mm, ¿Ya? A ver. Entonces, la primera parte es verdadero. La Guerra Fría se inició debido al gran avance del comunismo en América Latina. Cuando dicen América Latina, me están consultando, se refiere, pues, a toda la parte del continente eh, que fue dominado por España y Portugal tiempo atrás, ¿no? Así que se refiere a América Central, a América del Sur. Ujú. Entonces, en el centro y en el sur de América se dio un gran avance del comunismo como para que esto ocasione el inicio de la Guerra Fría. No, no, más bien la Guerra Fría llega tarde a América Latina, ¿sí? Bueno, la ideología comunista, por supuesto, que se estaba difundiendo por América Latina desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pero no tenía la fuerza como para tomar el control de algún estado en América Latina. Ujú. Hasta que se produjo la Revolución Cubana, que hoy tenemos que ver, ¿no? Y ya en 1961, Cuba se volvió comunista. Pero cuando Cuba se vuelve comunista y la Guerra Fría llega, ¿no? América Latina avanza ahora con fuerza, pues la Guerra Fría ya tenía, pues, ya casi 20 años, ¿no? Entonces, la Guerra Fría más bien se inicia por el avance del comunismo en Europa Oriental y también en Asia, ¿sí? Corea del Norte, ¿no? Vietnam, China.
¿ya? América Latina llega tarde. Así que, falso. Al iniciar la Guerra Fría, se temía enfrentamientos entre tropas soviéticas, ¿sí? De la URSS y norteamericanas, al iniciar, ya que eran las únicas que estaban estacionadas en Alemania. Ah, ya, ya. A ver, ¿recuerdan cuando acabó la Segunda Guerra? En el 45, en Alemania estaban estacionadas los ejércitos de la Unión Soviética, que habían entrado desde el este, también las fuerzas norteamericanas, que habían entrado desde el oeste, pero no eran las únicas. Ya sabrás, siempre lo decimos, que cuando en historia utilizan estas palabras de único, ¿no? Solamente, o todo, siempre, ¿no? Nunca, pues siempre usamos para invalidar una alternativa, un enunciado, ¿no? Porque eh, no podemos hablar de cosas absolutas en sociales, ¿no? ¿Quiénes más estaban en Alemania en ese tiempo? Pues, por ejemplo, las tropas británicas, ¿sí? Los ingleses que habían acompañado, ¿no? Toda esta guerra a los norteamericanos. Y aquí habían otros, ¿no? Franceses, canadienses, belgas. En sí, eran los aliados occidentales, ¿sí? Y la Unión Soviética. Así que, eh, falso, ya que la última parte expresa algo, pues, que no es cierto, ¿no? A fin de evitar la fuga de berlineses de la zona ocupada por los soviéticos. Allá, aquí hay que recordar que Alemania fue repartida y Berlín, la capital alemana, también fue repartida. Habíamos diferenciado Berlín Oriental, que era la parte de la ciudad ocupada por los soviéticos, de Berlín Occidental, que era la parte de la ciudad ocupada por norteamericanos, ingleses y franceses. ¿Ya? Muy bien, pero ¿qué ocurría? Que muchos berlineses alemanes que se encontraban en la zona oriental, ocupada por los soviéticos, jugaban a Berlín occidental, jugaban hacia el capitalismo. Ten en cuenta que Alemania había sido capitalista, pues, ¿no? Todo el tiempo anterior. No, profe, Alemania era nazi, fascista, ya, pero eh, igual hay propiedad privada, ¿no? Igual hay un capitalismo eh, no de libre mercado, pero hay un capitalismo con fuerte presencia del Estado en un país fascista como era la Alemania nazi. Entonces, jugaban. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que los comunistas, la Unión Soviética, iniciaron inmediatamente la construcción del muro de Berlín tras la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que los comunistas, que la Unión Soviética ordena construir el muro de Berlín para evitar que los berlineses de la parte oriental huyan a la parte occidental, ya que esto era mala propaganda para el comunismo. Pero la construcción del muro se hizo en 1961. Y acá está afirmando que se hizo cuando inmediatamente tras la Segunda Guerra Mundial, en el 45, 46. Así que como se hizo todavía en el 61, esto es falso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es verdadero, falso, falso, falso. Puro falsos. Como en la vida, ¿no? Puro falso. Ahí está. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Bien. A ver, vamos a relacionar estos conceptos con su significado. A ver, ¿qué tenemos? Mm, el Pacto de Varsovia. Ah, esta era una alianza militar de la Unión Soviética con otros estados comunistas de Europa Oriental, ¿sí? El que se enfrentaría a la OTAN, el Pacto de Estados Unidos. Así que es lo de acá, la B, ¿sí? Dice Acuerdo de Cooperación Militar. Ujú. A ver, ¿qué nos están diciendo? La B, o sea, marcarlo la B, a ver si es
cierto luego, ¿ya? A ver, la doctrina Truman, dijimos que era la política intervencionista de Estados Unidos, este deber que dijo Truman de ayudar a los pueblos libres, entre comillas, frente pues a los movimientos comunistas que querían tomar el poder. Entonces, eso lo encontramos acá. Apoyo a los pueblos libres que resisten intentos de subyugación por minorías armadas. Esas son palabras de Truman cuando defiende esta nueva política internacional. Ajá, muy bien. De ahí el Plan Marshall. El Plan Marshall era este programa de colaboración de apoyo económico de Estados Unidos a Europa Occidental para contribuir a la reconstrucción de Europa Occidental. Muy bien, y finalmente nos pusieron el macartismo. Pues, McCarthy era un senador en Estados Unidos que se va a caracterizar por promover una fuerte persecución contra todos aquellos a quien él, pues, sospechaba de que eran comunistas, ¿no? Y que acá mencionamos, dice, se desencadenó un extendido proceso de declaraciones, acusaciones infundadas inclusive, interrogatorios, etcétera, contra personas sospechosas de ser comunistas en los Estados Unidos. Al macartismo se le conoce como la cacería de brujas. Al compararlo, pues, a lo que ocurría en la Edad Media, cuando, pues, se cazaban, ¿no?, a las brujas. Igual acá, en este caso, no eran pues por ideas no mágicas, sino por ideas comunistas. Entonces, la respuesta es la B, en efecto, la B. 6, a ver, nos están hablando de la independencia de las colonias que se dio tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué factores concurrieron en el desarrollo de la descolonización? Aparte del hecho de que aquellas potencias que dominaban las colonias estaban débiles por haber peleado en la Segunda Guerra Mundial. Aparte de esa que es la causa que siempre mencionamos, pues, ¿qué otros factores concurrieron? A ver, dice la intervención de la ONU en apoyo de las colonias. Sí, dijimos que las Naciones Unidas adoptaron una posición contraria al colonialismo. Claro, seguramente Inglaterra, Francia y otros colonialistas querían pues que la ONU se mantenga al margen, pero pues los demás países van a promover una política anticolonialista. Así que sí, es correcto. A ver, ¿qué dice? Las guerras de Corea y Vietnam en Asia. La guerra de Corea y Vietnam. A ver, Corea se independiza. Vietnam, antes llamada Indochina, se independizan, eran también colonias. Allá 1945 Corea, 1954 Vietnam se independizan. La independencia de Corea y de Vietnam, pues podríamos relacionarlo a esto, pero la guerra es posterior. La guerra más bien es una lucha por extender el comunismo y por otro lado, una intervención de Estados Unidos para evitar la expansión del comunismo. Entonces, no lo encuentro como causa para que se dé la descolonización, ya que esto fue posterior. El interés de Estados Unidos y la URSS en extender su influencia. Sí, estas dos potencias querían pues extender su influencia, así que apoyaron la descolonización para que una vez que las naciones africanas o asiáticas se independicen, poder jalarlos a sus filas. Así que, sí, ¿ya? Inclusive Estados Unidos al inicio apoyó la independencia de Vietnam y después va a tener que enfrentar a los vietnamitas en una guerra, ¿no? Tal vez si hubiera conocido esto, no lo hubiera promovido, ¿no?
La caída de los estados fascistas tras la guerra, la Segunda Guerra, se supone. La caída de los fascistas. Mm, Pues el que Alemania haya sido derrotada, mm, no lo encuentro relacionado a la descolonización. Alemania no tenía colonias. Que si cae Alemania, a ver, Italia y Japón sí tenían colonias, sus derrotas, y tiene que ver con la descolonización, ¿ya? Pero el caso de Alemania no. Así que colocar el punto 4 sería un poquito forzado, ¿ya? A ver, el punto 5, el surgimiento de movimientos nacionalistas. Claro, en cada colonia surgió un movimiento nacionalista, como el Partido del Congreso en la India para conseguir la independencia de ese país. Y claro, estos movimientos nacionalistas promovieron y lograron, ¿no? En la mayoría de casos, la independencia de sus estados. Así que esto es en efecto, ¿no? Así que tenemos el punto 1, punto 3 y el punto 5 claramente. ¿Ya? Vamos a marcar la A. ¿Ya? El punto 4 no lo vamos a considerar porque es un poquito forzado. ¿Ya? Yo hubiera preferido colocar mejor la caída de Alemania, nada más para que no haya ninguna duda, pues, que esto no tiene que ver, ¿no? Pero pues así fue redactado. Digamos, a ver, nos están hablando en las 7 de Nasser. Él fue presidente de Egipto, ¿ya? Fue uno de los promotores de la independencia de Egipto, que era una semicolonia, un protectorado de Inglaterra. Y cuando Nasser fue presidente, lo que hizo en 1956 fue nacionalizar el canal de Suez, que era de propiedad inglesa y francesa, pero se atrevió a nacionalizar el canal, considerando pues que esto, que está en territorio egipcio, le pertenece a la nación egipcia. Y bueno, pues dice, no daremos ninguna ocasión a los países ocupantes para que puedan ejecutar sus planes. Eh, ya, muy bien, está defendiendo la nacionalización del canal. En Egipto no existía ninguna soberanía. Ah, muy bien, ¿qué es lo que nos preguntan? ¿Cuál es uno de los factores que motivaron a Nasser a nacionalizar el canal de Suez? Allá, a ver, a ver. Evitar que cayeran en manos de la URSS. Mm, Pues el canal era de Inglaterra y de Francia, ¿no? Pues que cayera en manos de la URSS, no. Más bien Nasser luego se va a acercar a la URSS. Cumplir con el objetivo de descolonizarlo de la ONU. ¿Cómo es esto? O sea que la ONU controlaba el canal de Suez. No, no era el caso, ¿no? El intento de evitar la huida del pueblo árabe. La huida del pueblo árabe. A ver, no vayan a pensar que los egipcios del siglo XX eran los mismos egipcios de la antigüedad, ¿no? ¿Ya? Obviamente no, ¿no? Los egipcios de este tiempo son árabes étnicamente, son musulmanes en lo religioso, ¿ya? Y en efecto, en Egipto vive el pueblo árabe, pero ¿por qué iban a huir ellos? No, al contrario, al contrario. De la lectura, lo que está defendiendo Nasser es el nacionalismo, nacionalizar el canal de Suez. ¿Sí? Como sabes, están hablando sobre Velasco en Historia del Perú, pues nacionalizar las empresas peruanas, norteamericanas, ¿no? Extranjeras, igual Nasser pues, va a nacionalizar el canal de Suez. Y ese nacionalismo es un nacionalismo árabe, el pan-arabismo que Nasser impulsó. Es decir, no solo defender a la nación árabe egipcia, sino también a los demás árabes que se encuentran en otros países. Recuerda que los árabes en la Edad Media salieron de la península arábiga y se expandieron por
Asia, por África, de tal manera que habían muchos estados de origen árabe en este tiempo. ¿Por qué no unir a las distintas naciones árabes? ¿Por qué no unirlas? Y de esta manera tener la fuerza para resistir a los grandes poderes del mundo, ¿no? Tenían algo importante entre ellos, ¿no? Que controlaban gran parte del petróleo del mundo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a marcar la D como lo habían escrito algunos chicos. La 8. A ver, nos están hablando de un personaje que consolida la independencia de la India en 1947. Ya con eso sabemos a quién se refiere. Se refiere, claro, así es, Omar Cisneros, correcto, la A. Se refiere a Mahatma Gandhi. Claro. Ahí nos explican lo que pasó con la India después. Ujú. Lo mataron, ¿sí? Lo mataron cuando intentó evitar que la India se enfrente a Pakistán, ya que Pakistán se había separado de la India. Así es. Esta pregunta es muy similar, en las alternativas al menos, a una que colocó San Marcos hace muchos años. Y cuando San Marcos hizo esta pregunta, colocó Mahatma Gandhi e Indira Gandhi en las alternativas, como para que nos confundamos, ¿ya? Porque algunos recuerdan Gandhi, pero Indira, Mahatma, Mohandas, ¿cómo se llamaba Gandhi? Pues el nombre de Gandhi es Mohandas, pero le decían el Mahatma, el gran alma. En cambio, Indira Gandhi fue una eh, ministra, una gobernante de la India, que no tiene nada que ver con el Mahatma Gandhi, ¿sí? Igual que hay muchos Pérez, ¿no? Muchos Gómez, etcétera, pues en el Perú, pues la India es un país tan poblado, hay otros Gandhi, que no necesariamente son parientes. Indira Gandhi era hija de Nehru, que fue el primer ministro de la India. Ella llegó a ocupar el mismo cargo, ¿no? Posteriormente. Así que la A. Ajá. A veces nos quieren confundir pues con los nombrecitos. Ah, ¿recuerdan cuando Villarreal colocó como el líder de la Reforma Protestante a Martín Lutero en una alternativa y a Martin Luther King en otra alternativa, ¿no? Para confundirnos? Bien, a ver, en la 9 nos hablan de una reunión de los países de Asia y África que se habían independizado, ahí en el 55 en Indonesia. Se está refiriendo a la conferencia de, a ver, la B me dicen, en efecto, la conferencia de Bandung o Bandung, ajá, en Indonesia, en el sur de Asia, en efecto, importante porque en esa conferencia se originó el llamado movimiento de países no alineados, aquellos que dijeron hay que buscar mantener la neutralidad frente a la Guerra Fría, ¿no? Surgiendo pues los países tercermundistas como han sido conocidos. Bien, y la última, a ver, ¿qué nos lleva la última? A ver, mm, nos están hablando en la 10 sobre la guerra civil china. China, a ver, eso es algo que vamos a ver en un momento. Eh, en el 45, la guerra civil china había terminado. Los nacionalistas y los comunistas habían tenido una tregua porque juntos lucharon por expulsar a los japoneses que habían invadido China. Pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de Japón, pues ya la tregua ya no tenía sentido
porque los nacionalistas estaban en el poder y los comunistas querían el poder, así que se reinició la Guerra Civil China. ¿En qué contexto internacional es que se vive esta nueva Guerra Civil China? ¿En qué contexto? Como nos están ubicando luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué contexto estamos? Pues en el contexto de la Guerra Fría, donde Estados Unidos apoyará al bando nacionalista y la Unión Soviética al bando comunista, típico de la Guerra Fría. Así que marcamos la C, ¿ya? Así es. Entonces, eh, esto fue parte de la Guerra Fría, ¿sí? El comunismo termina expandiéndose por Asia, ya que al final los comunistas tomaron el poder en 1949 con Mao Zedong. Eso lo vamos a revisar en un momento, ¿ya? Bien, chicos, entonces vamos a dejar esta dirigida allí. Muy bien. Vamos ahora a... Vamos ahora a la parte teórica. Acá, ¿ya? Bien, me estoy ubicando en el material todavía de la semana pasada. Hemos estudiado la Guerra Fría, pero dijimos, ¿no? Abarcar gran parte, que es la Guerra Fría, ya sabemos, los bloques, ¿sí? El Plan Marshall, importante, y las alianzas militares, la división de Alemania, vimos también la descolonización, pero nos faltó esta parte. Así que vamos ahora a continuar con la Revolución Comunista China, la Guerra de Corea, Vietnam y la Revolución Cubana. ¿Ya? Entonces, con eso avanzaríamos la segunda parte de la Guerra Fría. Muy bien, muy bien. Entonces, avancemos. Bien, entonces dentro de la Guerra Fría, que sabemos es un periodo desde 1945 a 1991, se dio esta revolución comunista china. Es decir, China se volvió un estado socialista o comunista en 1949, ¿ya? Y al menos en lo político o en lo formal, China mantiene una política comunista hasta el día de hoy. Sin embargo, en lo económico, China es capitalista. Así que poco a poco China pues irá cambiando, ¿no? En la historia del siglo XX. Entonces decimos que esta revolución fue un proceso por el cual China se convirtió en un estado socialista. ¿Cuándo? Pues en el contexto de la Guerra Fría. Ujú. Muy bien. ¿Por qué? A ver, tenemos que revisar cómo era China, pues antes de esto, ¿no? A ver, ¿qué decimos? Que China era un país atrasado, atrasado antes de su revolución. Nos sorprende, ¿no? Porque hoy vemos a China, pues, con admiración, no tanto por su régimen político, porque, pues, se critica la falta de libertades en China, sino por su desarrollo económico, ¿sí? Industrial, comercial, ¿no? Tecnológico. Eh, en cambio, pues, antes de la revolución, China era un país atrasado, ¿sí? Atrasado. ¿Qué significa eso? Pues que a principios del siglo XX, China aún mantenía rezagos feudales. Aún existía feudalismo en el interior de China, en el campo. El desarrollo capitalista era escaso en China. La industria, pues poco desarrollo, escaso desarrollo había tenido este país. Muy distinto a cómo va a ser China a finales del siglo XX o a principios, ¿no? Mejor del siglo XXI, ¿no?
que es, ¿no?, nuestro tiempo, ¿no? Entonces, dentro de China encontramos latifundismo, es decir, el campo estaba dividido en grandes extensiones que eran propiedad, pues, de una nobleza, una aristocracia china. Los Tichun, que eran, pues, los señores feudales, los señores de la guerra en China. Y la servidumbre, es decir, los campesinos, que eran la mayoría de la población china, estaban, pues, bajo una condición de servidumbre. Es decir, no eran hombres libres, eran siervos, siervos de la cleva, como estudiamos en Europa, en la Edad Media, es decir, con una libertad limitada debido a que vivían en una tierra que no era suya, ¿no? Era del latifundista, ¿no?, el señor feudal. Entonces, la mayor población que había en China era campesina. ¿Y qué es lo que más van a reclamar ellos? Pues van a reclamar una reforma agraria. Es decir, que la tierra ya no sea propiedad de esos latifundistas, sino que se le entregue la tierra a la población campesina. Una reforma agraria. Ya que Mao Zedong estuvo de acuerdo, ¿no?, que va a realizar cuando llegue al poder. Para eso había que derrotar, pues, no, a los latifundistas en una revolución, destruir la estructura feudal que China tenía. ¿Está bien? Ok. Bien. Entonces, el feudalismo. ¿Ya? Ahí está. Por cierto, acá hay que destacar algo, ¿no? A ver, una diferencia que tiene la revolución comunista china con la revolución comunista rusa, ¿sí?, la rusa, que son las dos revoluciones comunistas más importantes, es que la revolución rusa, a pesar que tiene el mismo pensamiento comunista, fue hecha en las ciudades. Fue una revolución que se centró en la ciudad, ¿recuerdas? Petrogrado o San Petersburgo. Y el liderazgo social recayó en los obreros, en el proletariado urbano. En cambio, en la revolución china, ¿ya?, entonces la lucha se da en el campo que va a conquistar la ciudad, los campesinos que van a ser, pues, movilizados por Mao Zedong. Entonces, mientras la Revolución Rusa fue una lucha más urbana, más obrera, la Revolución China va a ser una lucha más campesina, ¿sí?, más rural, ¿no? Misma ideología, pero pues eran realidades distintas, ¿sí? Había pocos obreros en China como para que hagan la revolución. En cambio, la inmensa mayoría eran de campesinos, siervos, que son los que se unen, pues, a la revolución comunista. Por eso, justamente, Mao Zedong eh, no traslada la ideología de la Revolución Rusa tal como era, ¿no? En Rusia hemos hablado del marxismo-leninismo, porque Lenin había adaptado la ideología de Marx a la realidad de Rusia. Pues, ¿de qué hablamos acá en la Revolución Comunista China? Pues acá la ideología comunista es llamada el marxismo, leninismo, maoísmo, ya que Mao Zedong va también a adaptar, ¿no?, la ideología comunista a la realidad de China. La revolución debían hacerlo los obreros, pero si no habían obreros en China, pues lo podían hacer los campesinos, ¿no? Entonces, es una adaptación, por eso hablamos del marxismo-leninismo, maoísmo, cuando hablamos de la revolución china. ¿Ya? En cambio, cuando hablamos de la revolución rusa, marxismo-leninismo, nada más, ¿no? Bien, el otro problema era el imperialismo, ¿no? Recordamos que desde que se produjo la guerra del opio, ¿ya?, que terminó en 1842 con el Tratado de Nankín, China fue víctima del imperialismo. Recordamos que Inglaterra en ese tiempo derrotó a China y le quitó Hong Kong, como también el control de varios puertos chinos para poder, pues,
entrar al mercado chino. Entonces, desde allí, China va a sufrir, pues, el imperialismo, ¿sí? El dominio extranjero, ¿no? China completa no estaba dominada, ¿no? Porque era imposible invadir tremendo territorio o dominar a tanta gente en China, ¿no? Pero Está sí bien, vuelve a sectores responder todas las estratégicos, preguntas y me envías por foto. Pero dale un tiempo. ya, sectores estratégicos de China, ya, que no nos enteremos, chicos, de las cosas de cada uno. Ya, bien. Entonces decíamos que China estaba sometido al imperialismo. Y no solo inglés. Recuerda que después vino la Segunda Guerra del Opio. Y Francia, que ganó, ¿no? Junto con Inglaterra a China, pues tuvo también ahora el control de otras zonas estratégicas de China. Y luego vinieron, pues, ¿no? Otros más, ¿no? Los alemanes, los rusos, los japoneses, etcétera, ¿no? Entonces, China, como vimos en una caricatura, China era una pizza y estaba siendo repartida, pues, ¿no? Por tajadas por las potencias. Entonces, era necesario poner fin a esa situación de dominio extranjero, ¿no? Era necesario terminar con las concesiones económicas que se le habían dado a las potencias extranjeras. Pero pues el gobierno chino de ese momento no, pues lo iba a hacer. Este había sido derrotado en la guerra del opio y se había sometido, ¿no? Al poder extranjero. Era necesario un nuevo régimen para poner fin pues eh, a esa dependencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, la presencia de un Estado corrupto al servicio de intereses imperialistas, también pues lo sumamos como causa de esta revolución. Ahora, pero Mao Zedong no fue el que inició la revolución china. En todo caso, él lleva la revolución a una segunda etapa, digamos, a la etapa comunista, ¿ya? Porque quien inicia la revolución china, sin el carácter de comunista, fue un hombre llamado Sun Yat-sen, ¿ya? Él era un médico, un liberal, un representante, digamos, de la burguesía china, que veía la necesidad de que China tenga un cambio político, ¿sí? Un cambio que permita a China, pues, construir un capitalismo nacional, de ahí que recordamos a Sun Yat-sen como líder del Kuomintang, es decir, del Partido Nacionalista del Pueblo Chino. Kuomintang, vamos a, ya, a recordarlo como el Partido Nacionalista de China. ¿Ya? Cuando diga Kuomintang, me estoy refiriendo a los nacionalistas. ¿Ya? Entonces el nombre nos expresa, pues, un anhelo que tenían los chinos en ese tiempo, el poder eh, liberarse, ¿no? Poco a poco del dominio extranjero. Bien, entonces Sun Yat-sen es el padre de la Revolución China, pero él no es un comunista. ¿Ya? Entonces a su revolución le estamos llamando la Revolución Nacionalista. ¿Está bien? Entonces, a esto lo estamos considerando un antecedente de lo que va a ser luego la Revolución Comunista China. China comenzó a cambiar ya con Sun Yat-sen. Bien, entonces esta revolución nacionalista triunfó allá en 1911. Eh, ¿Qué pasó? Pues China, que era un imperio dominado por una dinastía llamada Manchú, pues China cambió. La dinastía Manchú cayó. El último emperador de China fue Puyi. Entonces, esta revolución es importante, la nacionalista, porque marca el fin del régimen imperial en China. El régimen imperial lo había fundado 2000 años atrás, ¿recuerdan? A, a Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China. Muy bien, entonces han pasado más de 2000 años. ¿Mandó construir la muralla china? Así es, ¿no? El que construyó la muralla china, así es el que unificó China.
Shi Huangdi. Muy bien, entonces él fue el primer emperador, han pasado más de 2000 años y el régimen imperial cae. Para que China se convierta en ¿qué? En una república. Una república. ¿Ya? Hasta hoy China pues es un país republicano, ¿no? Tiene presidentes. Esto desde 1911, cuando triunfa la Revolución Nacionalista. ¿Ya? En 1912, Sun Yat-sen se convierte en el primer presidente de esta nueva China. ¿Ya? Él gobierna desde Nankín y busca pues, ¿no? Consolidar la república, enfrentando, ¿no? A los poderosos de las provincias, a los latifundistas de China, enfrentar a los feudales, lo cual no fue fácil. Así que ya estaba cambiando China en este tiempo, ¿no? Años, ¿no? La segunda década, tercera década del siglo XX. Muy bien. Pero la China que Sun Yat-sen estaba fundando no era la China que Mao Zedong quería, porque Mao Zedong quería una China republicana, sí, pero no liberal, no capitalista, sino socialista o comunista. Entonces era necesario una nueva revolución para, pues, cambiar la situación. Es como en Rusia, se dio primero, pues, la revolución de febrero o menchevique, y después la revolución bolchevique o de octubre, que fue la verdadera revolución comunista. Entonces, igual, eh, acá, ¿no? Vemos que se dieron dos revoluciones. Pues la que nos interesa más es la revolución comunista. ¿Ya? Entonces, Mao Zedong, como preguntó Villarreal, fue un líder campesino. Él va a movilizar a las masas campesinas en esta revolución. Ya él va a dirigir el Partido Comunista de China, ya imitando pues al Partido Comunista de la Unión Soviética, el ex partido bolchevique. Ya, entonces hay dos fuerzas ahora políticas dentro de China. Primero está el Kuomintang, ¿sí? El Partido Nacionalista que triunfó en la primera revolución y ahora está en el poder. Ha muerto Sun Yat-sen, así que en este tiempo estamos colocando a otro presidente del Kuomintang, Chiang Kai-shek. ¿Ya? Chiang Kai-shek. Este hombre es importante, va a ser el rival de Mao. Muy bien, entonces los nacionalistas están en el poder en estos momentos. ¿Ya? Muy bien. Y la otra fuerza política es el Partido Comunista, o Mao Zedong, que pretende llegar al poder. Entonces, ¿qué va a pasar entre ellos? Pues se va a dar una guerra civil, chinos contra chinos, los nacionalistas, ¿ya? Y los comunistas, la guerra civil. Muy bien. Como esto interesa a las potencias extranjeras, las potencias van a intervenir, ¿sí? Mandando ayuda pues, económica, asesores a los que están enfrentados. Entonces, ¿qué potencias están interesados en que Chiang Kai-shek siga siendo presidente de China? Pues si Chiang Kai-shek es el presidente nacionalista y está buscando, ¿no? Que China se mantenga dentro de la estructura capitalista, entonces están interesados, pues, Estados Unidos, ¿no? Y otros países en que Chiang siga siendo el presidente de China. En cambio, ¿qué país o qué líder está interesado en que Mao venza en esta guerra civil? Pues Stalin, la Unión Soviética. Ahora hay que ver que en este tiempo la Unión Soviética, estamos hablando de los años veintitantos, treinta y tantos, la Unión Soviética aún no era la superpotencia que llegó a ser después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos antes de la Segunda Guerra todavía. Entonces, el apoyo
que Mao recibía, pues, de la Unión Soviética era, pues, escaso, ¿no? Todavía. Entonces, ¿quién triunfa en esta guerra civil? Pues en esta primera parte de la guerra civil, la victoria, allá en 1934, lo tiene Chiang Kai-shek. Los nacionalistas vencen a los comunistas. Los comunistas, ¿qué hacen? Pues huyen hacia el norte, ¿ya? Van a recorrer miles de kilómetros en su retirada hacia el norte, hacia el campo, hacia, hacia los campesinos. Entonces, esto que es conocido como la larga marcha, no es solo una retirada o la derrota que sufrieron ante los nacionalistas, sino que es una retirada estratégica para buscar más gente, porque si Chiang tiene mejor fuerzas militares, tiene mayor apoyo extranjero, pues ¿cómo Mao puede vencerlo? Pues la única manera es consiguiendo un gran respaldo popular. Así que se va hacia el norte a buscar a la gente, porque sus fuerzas eran insuficientes en ese momento. ¿Ya? Entonces, en esta larga marcha, Mao va a buscar, pues, difundir sus planteamientos entre las masas campesinas. Bien, recuperados los comunistas, pretenden, pues, nuevamente tomar el poder, pero algo ocurre. En el 37, Japón, el histórico rival de China, Japón invade China. Aquí vemos un mapita, a ver, para no perdernos, ya que no conocemos, pues, Asia Oriental. A ver, acá está Japón. En este tiempo, Japón, pues, era un imperio con características fascistas. Y Japón, pues, buscaba expandirse. Ya dominaba Corea, buscaba, pues, ¿no? Crecer. Japón eh, ya controlaba también un pedazo de China, Manchuria, la zona norte, y buscaba expandir su dominio, como el mapa nos está expresando, ¿no? Muy bien. Entonces, los japoneses avanzaban, ya aprovechando que China estaba en guerra civil, ¿sí? Allá en 1937, Japón entra a China. Para los asiáticos, este ataque de Japón a China es lo que da inicio a la Segunda Guerra Mundial y no el ataque de Alemania a Polonia. Bueno, pero eso el punto de vista de ellos, ¿no? El punto de vista occidental, que es el que lamentablemente no siempre nos valemos, es el ataque de Alemania a Polonia en el 39. Muy bien, entonces, ¿qué hacen los nacionalistas y los comunistas? ¿Enfrentarse en esta situación? No, tienen que darse una tregua. Así que Mao y Chiang tienen que, pues, darse la mano. Por ahora, es una tregua. La guerra civil queda suspendida porque lo importante ahora era derrotar a Japón. Muy bien, entonces mencionamos esa tregua. Ya empieza la Segunda Guerra Mundial en el 39, ¿sí? Y China pues sigue enfrentado a Japón a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Y reciben apoyo. Mao Zedong y los comunistas reciben apoyo pues de Stalin y la Unión Soviética. En cambio, Chiang Kai-shek recibe apoyo de los Estados Unidos, ¿sí? De Roosevelt, para poder enfrentar a Japón. Japón estaba pues también en esta guerra, ¿no? Por algo ha sido considerado el quinto gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? 5 vencedores de la Segunda Guerra. ¿Quiénes? Estados Unidos, Unión Soviética, Inglaterra, Francia y China, entonces. ¿Ya? Ahí están, ¿no? Los 5 vencedores. Perú, ¿ya? Eh, Oficialmente, Perú es considerado un país ganador de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, ganamos. Sin participar ganamos, ¿sí? Como los suplentes, sin jugar, pues reciben su medallita. Ya que Perú estuvo al menos
diplomáticamente en la guerra, ¿no? Bien, entonces, ahí están. ¿Qué tenemos? Que China le hace la lucha a Japón con apoyo extranjero, gracias a la tregua que se dieron, ¿no? Los nacionalistas y comunistas. Muy bien, y contribuyen pues a que Japón se desgaste y sea más adelante derrotado pues en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Allá, claro, imagínate, Estados Unidos es el que, entre comillas, protege a América, pero si un día Estados Unidos cae, pues ¿a quién le toca tomar su lugar? ¿No? Ya, no lo voy a decir, pues obviamente es otro nivel, ¿no? Ah, ya, eh, así es. ¿Se han dado cuenta que se están burlando del Perú, ah? Bueno, pues es una realidad, ¿no? No podemos, o sea, para nosotros Perú es la primera potencia del mundo en nuestro corazón, pero ya en la realidad, pues, bueno, ya continuemos. Entonces, terminó la Segunda Guerra Mundial, sabemos que, allá, sabemos que Japón fue derrotado, ¿sí? Ajá, ahí está, ¿no? A Bolivia le hacen bullying también, pues, ¿no? Mm, y así China pudo liberarse de los japoneses, ¿ya? Muy bien, China entonces es un ganador, ¿no? En esta guerra logró recuperar Manchuria, ¿ya? Entonces China recupera el territorio que Japón le había quitado, Manchuria, recupera, por acá vemos en el mapita, vemos la isla Formosa, llamada Taiwán actualmente, que China recupera de los japoneses. De esta manera, pues, había terminado la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, pero ¿y la guerra civil? Porque Mao Zedong sigue pretendiendo convertir a China en socialista, sigue, ¿no? Con su deseo de tomar el poder. Y Chiang Kai-shek, pues, va a impedir que esto ocurra. Y como ya no hay nada que evite la guerra civil, porque ya Japón está derrotado, lanzaron bombas nucleares inclusive, la guerra civil se reanudó. Se reanudó. Pero ya en este tiempo, la Unión Soviética era una gran potencia y va a entregarle un apoyo más importante a Mao Zedong. Además, ya para este tiempo, los comunistas han logrado mayor apoyo popular, campesino. En sí, durante la guerra contra Japón, fueron los comunistas de China los que, digamos, lideraron la lucha contra los japoneses, ganando una gran experiencia, una gran capacidad, ¿no? Militar. Así que cuando se reanudó la guerra civil, ahora, ¿quiénes van a tener la ventaja? Pues los comunistas. ¿Ya? Entonces, en la primera parte de la guerra civil ganaron los nacionalistas, pero no totalmente. En la segunda parte, ahora la victoria va a ser de los comunistas. ¿Ya? En el 49 se produce la victoria. Los comunistas tomaron Pekín. ¿Ya? La China continental, pues, estaba en manos ahora de los comunistas. Y Mao Zedong va a fundar, pues, la República Popular China. Es el nombre oficial que tiene esta nueva China, que es un Estado socialista o comunista, si prefieres el término. Así es. Entonces, la China comunista nació en el 49, con el nombre República Popular China. En la actualidad, ¿China mantiene este nombre o ya lo cambió ya? Recuerda que hoy tiene una economía capitalista. A pesar que hoy China es capitalista, pues aún mantiene el nombre de República Popular China. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Nosotros decimos China nada más, ¿no? Pero así es su nombre, ¿no? Popular. Y el término popular, pues que fue usado por los países socialistas
de Europa, de Asia, pues expresan su carácter socialista, ¿sí? El término popular. Por cierto, una de las P de APU, ¿qué significan? Una de las P, APU, significa popular, ¿no? ¿Y por qué popular? ¿Por qué no APU, sino APPU? Mm, Pues por los orígenes del APU, ¿sí? Que se identificó con, pues, la ideología socialista, ¿no? Por algo está José Carlos Mariátegui. Ya, ahora hay que diferenciar, pues, ¿no? Las ideas de Mariátegui, ¿sí? De los terroristas, esos de Sendero Luminoso, hay que diferenciar, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Las ideas, ¿no? Para buscar justicia social, pues, que para algunos están bien, para otros están mal, pues, de, pues, terroristas, ¿no? No, no, este, mezclemos. A ver, entonces, ahí está, ¿ya? Entonces tenemos por acá a una nueva China, ¿ya? Socialista o comunista. Ahí está. ¿Qué pasó con Chiang Kai-shek? Él y su ejército, al ser derrotados, él era el presidente, ¿no? Oficialmente, ha sido derrotado. ¿Qué hizo Chiang? Pues huyó a la isla Formosa, ¿sí? A la isla Formosa. A este territorio se le ha llamado de varias maneras, pues, en el tiempo, ¿no? Se le ha llamado, le llamamos Formosa a la isla, cuya ciudad más importante es Taipei, así que se le ha llamado la China Taipei también, o el nombre puede Taiwán, ¿no? Pues aquí Chiang Kai-shek va a fundar la República Nacionalista China, o China Nacionalista, como la conocemos. ¿Ya? Entonces, el nombre nacionalista, porque él está con la Kuomintang gobernando en este territorio, ¿ya? Con propiedad privada, es decir, capitalismo, frente a la China, pues, comunista, donde la propiedad privada más bien va a ser abolida. Así que la Guerra Fría divide al mundo, ¿no? En dos. Pasó con Alemania, ¿sí? Va a pasar con Corea en un momento, ¿no? Pues ahora pasa con China. Tenemos dos Chinas en este tiempo. La China popular, que es comunista, y la China nacionalista, que es capitalista. Dos Chinas. ¿Cuál es la verdadera China? ¿Cuál es la oficial? ¿Cuál es la que recibe reconocimiento internacional? Pues curioso, ¿no? La Unión Soviética, que está acá al norte, reconoce obviamente a la República Popular China, la que Mao, ¿sí? Que está aquí al costado, era aliado pues de Stalin. Pero los Estados Unidos y las demás potencias capitalistas no reconocen a la República Popular China, reconocen a la República Nacionalista, porque allí estaba el presidente, bueno, ya derrotado, pero aún ejerce su gobierno, digamos, acá en Formosa. ¿Ya? Esto era un problema porque, a ver, en las Naciones Unidas hay un Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes. ¿Quiénes son esos 5 miembros permanentes? Pues los 5 grandes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estos 5 tenían un asiento especial, ¿no? Ya sabemos quiénes son. Estados Unidos, Unión Soviética, Inglaterra, Francia y China. Muy bien, entonces ese asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿para quién era? ¿Para el representante de la República Popular China o para el representante de la República Nacionalista China? ¿Quién se va a sentar en ese lugar de la ONU tan importante, ¿no? Pues la mayoría reconoció, pues porque estaban con Estados Unidos, reconoció al representante de la China nacionalista, ocasionando la protesta de China Popular y de la Unión Soviética, porque si vemos el mapa, creo que es evidente que la verdadera China es la China Popular, ¿no? Um, pero en la ONU no, pues, se consideró eso. No reconocen a China Popular, reconocen a China Nacionalista. Más adelante, 20 años después, recién, pues, China va a establecer relaciones
¿sí? Ya, digamos, diplomáticas con Estados Unidos y el mundo para que sea reconocida y pues sea aceptada en la ONU, ¿no? Como un miembro del Consejo de Seguridad. Por ahora, pues, está este problema, ¿no? Bien, entonces, ahí está. Muy bien. Actualmente ya no se le llama República Nacionalista China a esta isla, ¿no? Se le llama Taiwán. Ahora ya se reconoce, pues, a una China, ¿no? La China popular. Bien, a ver, entonces China cambia, claro, ¿no? A ver, ¿y cuáles son los cambios? Uno es que el Partido Comunista toma el poder, pero eso es solamente el primer paso, ¿no? La lucha política que ha triunfado. Segundo paso es cambiar las estructuras, ¿no? Socioeconómicas de China. ¿Y esto en qué consiste? Pues en socializar los medios de producción. Socializar significa convertir lo que es propiedad privada en propiedad social, en propiedad pues no del Estado o de todos. ¿Sí? Lo mismo que hizo pues la Unión Soviética o cualquier otro país socialista. Socializar. Ajá, socializar. Así cuando llevabas pues al salón tu platito de algo, tus chisitos, qué sé yo, pues, y tus compañeros socializaban inmediatamente tu plato, ¿no? Es decir, todos metían la mano porque creían que era de todos. Muy bien. ¿Ya? ¿Y esto qué implica? Pues hacer una reforma agraria, ¿ya? Entonces, se le quita la tierra a los nobles, a los latifundistas, y ahora se van a crear cooperativas para entregarlas pues a la población campesina. Una reforma agraria, ¿no? Que tan esperada era pues por la población campesina, por eso se habían unido a la revolución, ¿ya? Y el poder pues recayó en un solo partido. Hasta el día de hoy, un solo partido ejerce pues el poder en China, el Partido Comunista, ¿sí? De Mao. Mao está muerto, pero inclusive en el 2020, pues el Partido Comunista Chino sigue monopolizando el poder en la China actual. ¿Ya? Entonces el reclamo de ahora es por qué no se permiten otros partidos, por qué no la población puede elegir a uno de estos partidos. Esto es pues democracia liberal que no se da, ¿no? En China, y ahí el reclamo pues que existe en nuestro tiempo. Bien, entonces tenemos a Mao, quien visita a Stalin, ¿sí? Su socio. Y ahí tenemos ahora dos grandes países socialistas, dos cabezas del socialismo en el mundo, ¿no? La Unión Soviética, que era pues líder, ¿no? De hecho, pero ahora también una China que con el tiempo crecerá y será pues también, ¿no? Una cabeza del comunismo internacional. Por ahora son aliados. China Popular y la Unión Soviética. Mao y Stalin son aliados. A ver, otro paso en la revolución comunista, porque no basta llegar al poder, no basta cambiar la propiedad. ¿Qué se requiere? Generar riqueza, porque un Estado socialista lo que tiene que hacer es, pues, generar riqueza y repartir la riqueza tratando de ser equitativos con la gente para que haya igualdad. Pero si no se genera riqueza, pues ya no hay nada que repartir, ¿no? China, sabemos, era un país escasamente industrializado, un país atrasado, inclusive su agricultura, ¿no? Era no pues con la modernización que en Occidente tenía, así que era necesario impulsar un rápido desarrollo agrícola, industrial, etcétera, en el país. Y la Unión Soviética tenía experiencia. Recuerda que Stalin, cuando llegó al poder en la Unión Soviética, hizo los llamados planes quinquenales. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿No? Que como el Estado es el dueño de los medios de producción, el Estado es el que planifica, ¿ya? El que establece las metas de producción, el Estado,
establece cada 5 años lo que deben llegar a producir, los niveles que deben de alcanzar, ¿ya? Entonces, siguiendo el ejemplo de la Unión Soviética y con la colaboración, porque mandó Stalin asesores a China, se va a realizar el primer plan quinquenal en China popular, ¿ya? Entonces, a los soviéticos, siguiendo el modelo soviético, se va a buscar, pues, acelerar la industrialización de China popular. Este primer plan quinquenal tuvo un éxito relativo. En cambio, el siguiente plan quinquenal, conocido como el Gran Salto Adelante, un nombre tremendo, pero en vez de ser un gran salto adelante, ¿qué creen que va a ser? Un gran salto atrás, ¿no? Es decir, va a fracasar, ¿no? ¿Ya? Pero esto lo quiero dejar para la segunda parte de los cambios de China, porque de aquí tenemos que hablar de la Revolución Cultural China y también de cómo China comienza a reconstruir el capitalismo tras la muerte de Mao y la llegada al poder de Deng Xiaoping. ¿Ya? Entonces, más bien, quiero dejar esto porque ya, ¿no? Acá acaba estas diapositivas, ¿ya? Para pasar, pues, ya a la Guerra Fría 2. ¿Ya? Entonces, un momento, vamos a dejar a China, allí con sus cambios. Vamos a continuar con la segunda parte de la Guerra Fría. Muy bien. ¿Ya? Entonces, de China nos vamos ahora al costadito a Corea. Corea. Para hablar de la guerra de 1950. Muy bien. A ver, la guerra de Corea se peleó entre el 50 y el 53. Fue un conflicto sangriento, duro, casi 5 millones de muertos, ¿ya? Donde las potencias obviamente participan. Hemos dicho que Estados Unidos y la Unión Soviética no llegaron a enfrentarse de manera directa, armada, ¿no? Directa, durante la Guerra Fría, pero sí llegaron a enfrentarse de manera indirecta, apoyando a un bando, ¿sí? Uno, y el otro, pues, al bando contrario, como ocurrió en la Guerra de Corea, donde hay un bando comunista y un bando capitalista. Entonces, cuando en tiempos de la Guerra Fría se enfrentan dos fuerzas, ¿no?, antagónicas, uno comunista y otro capitalista, con el apoyo de las superpotencias, estamos hablando de un conflicto tipo de la Guerra Fría. Es decir, que tiene las características de la Guerra Fría. No toda guerra en este tiempo es un conflicto tipo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, la Guerra de las Malvinas. 1982, Argentina se enfrentó a Inglaterra por las Islas Malvinas al sur de América. 1982, eso está dentro del periodo de la Guerra Fría, pero no consideramos a la Guerra de las Malvinas un conflicto tipo, es decir, propio de la Guerra Fría, porque ni Argentina ni Inglaterra eran comunistas, ambos eran capitalistas, por eso no es un conflicto propio de la Guerra Fría. En cambio, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Afganistán, son conflictos propios de la Guerra Fría porque se enfrentan comunistas y capitalistas. Bien, eh, fue el primer conflicto armado de la Guerra Fría. Hemos dicho que la Guerra Fría es un conflicto entre Estados Unidos y la URSS, pero no armado, ¿sí? Es decir, pues rivalizan, confrontan, pero no llegan a sacar las armas para enfrentar directamente al enemigo. Pero esto no evita que existan conflictos locales, ¿ya? Como la Guerra de Corea. Así que decimos que fue el primer conflicto armado dentro del periodo de la Guerra Fría. Ahí está, ¿no? Muy bien. Fue un conflicto local, claro, ya que se peleó
solo en la península coreana y en los mares pues que lo rodean, solo en la península coreana. ¿Ya? Sin embargo, a pesar que era un conflicto local, siempre existió pues el temor de que se convierta en una guerra mundial. Así es. ¿Cómo se puede convertir pues un conflicto local en un conflicto mundial? Pues, ¿ya? Y pues uno de ellos pierde y decide sacar todo, ¿no? Contra su rival, ¿no? Puede ser, ¿no? Mm, ¿Ya? Entonces, cada vez que se daba un conflicto como esto, ¿no? Corea, Vietnam, había el temor por parte de la población de que se convierta en un conflicto mundial, cosa que no llegó a darse. Los conflictos locales siguieron siendo locales, menos mal. Aquí se enfrentaron indirectamente Estados Unidos y la URSS, indirectamente. ¿Ya? Estados Unidos tuvo una participación directa en la guerra, directa. Es decir, su ejército estaba peleando contra los coreanos. En cambio, la Unión Soviética no tuvo una participación directa. Es decir, no mandó oficialmente a sus tropas, pero sus recursos, ¿sí? Sus armas, estuvieron en la guerra de Corea. ¿Ya? Si la URSS se metía directamente, pues estaría iniciando la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Así que no, no lo hace. Bien, a ver, ¿qué pasaba con Corea? ¿No? Un mapita, bueno, este puede ser ya un mapa más grande. Creo que al costado, en el tema anterior, cuando vimos a China, vimos al costado esta península, la coreana. ¿No? Ahí está, ¿no? La península coreana, al costado de China. ¿Ya? China está al norte, China popular. Muy bien, ¿qué había pasado con, con la península coreana? A ver, nosotros sabemos que Corea estaba dominada por Japón desde que Japón ganó la guerra de 1905 a los rusos. Corea era pues, un territorio dominado por Japón. Japón, al no tener muchos recursos en su territorio, los buscó en Corea y lo buscó también en China, ¿no? Como hemos visto. Muy bien. Japón estuvo en la Segunda Guerra Mundial, así que Corea aprovechó la guerra para enfrentar a sus dominadores, los japoneses. Y lo consigue, ¿sí? Con hombres como Kim Il-sung, Corea logra liberarse de los japoneses. Sin embargo, el triunfo de Corea también se debió al apoyo extranjero. ¿Quiénes fueron a apoyar a los coreanos? Pues los Estados Unidos de América, ya que estaban en guerra contra Japón también, ya mandaron ayuda al sur de Corea. Y la Unión Soviética, que después de haber logrado la derrota de Alemania, le declaró la guerra a Japón en 1945 y la Unión Soviética avanza contra Japón. Y en ese avance, los soviéticos entran al norte de Corea. Bien, Japón fue derrotado, Corea se libera de los japoneses, pero dentro de Corea se encontraban tropas de la Unión Soviética en la zona norte, como también gente de Estados Unidos en la parte sur. Pues, ¿qué hacer con Corea? Si uno se va, el otro va a querer ocupar toda Corea, entonces convertirá a Corea en lo que quiere, sea comunista o sea capitalista, ¿no? Pues no se ponen de acuerdo, ¿qué hacer? Pues mejor dividamos a Corea en dos zonas. Y así como quedó Corea, pues, como vemos en este mapita, pues vemos a Corea dividida. La frontera fue el paralelo 38. ¿Ya? Entonces, al norte está una Corea socialista o comunista. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Y al sur, una Corea capitalista. Es la misma nación, es la misma gente, pero pues la ideología, ¿no? La política, los intereses de la Unión Soviética y Estados Unidos dividieron a Corea de esta manera en dos estados. Esto, eh, ¿ya? Esto era supuestamente temporal. Temporal. En el 45
están divididos en dos. Esto es temporal, porque los coreanos, ¿qué querían? Unidad, unidad. ¿Ya? El problema es, ya, y ¿qué carácter va a tener el Estado coreano cuando se unifique? ¿Qué va a hacer, no? Pues, complicado, ¿no? Socialista o capitalista, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces decimos que surgieron dos Coreas en el 45, norte y sur. El norte era socialista, va a estar con el presidente Kim Il-sung, que era un comunista aliado de Stalin, de la Unión Soviética. Y Corea del Sur va a ser pues un estado capitalista. Su presidente va a ser Syngman Rhee, que era pues un, ¿no?, aliado de los Estados Unidos. Ya, entonces tenemos dos Coreas. Hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos dos Coreas. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Los intentos por unificar Corea fracasan, porque hay dos ideologías, hay dos sistemas, no es posible unirlos, a menos que uno derrote al otro. Así que Corea del Norte, ya, con Kim Il-sung, buscaron a la fuerza unificar el país. Corea del Norte debía invadir a Corea del Sur, ya, pero el poder era semejante. Así que Corea del Norte va a recibir pues armamento, asesores, ¿por parte de qué país? La Unión Soviética, ¿ya? Donde estaba Stalin gobernando, ¿no? Stalin buscaba pues que el comunismo se extienda no solo al norte de Corea, sino a toda Corea. Y así, entonces, tenemos como una causa el afán de los norcoreanos, de los coreanos del norte, por unificar toda Corea en torno al comunismo. ¿Ya? Muy bien, entonces, en 1950, ¿qué ocurrió? Pues Corea del Norte ya ataca a Corea del Sur. Seúl, la capital de Corea del Norte, es tomada rápidamente. ¿Sí? Entonces vemos aquí en el mapa, pues acá empieza la guerra, en el 50, Corea del Norte cruza el paralelo 38, cruza, y empieza pues a invadirnos Seúl y el resto de ciudades y territorios de Corea del Sur. Corea del Norte derrotó a Corea del Sur, ¿ya? Allá en el 50, en los inicios de esta guerra. Los norteamericanos estaban en Japón. Recuerda que Japón fue ocupado militarmente por los norteamericanos luego de la Segunda Guerra Mundial. Acá están, ¿no?, tropas, ¿no?, fuerzas aeronavales norteamericanas en Japón. Estados Unidos, que está acá, se iba a quedar tranquilo viendo cómo Corea del Sur, que era su aliado capitalista, caía. Corea del Norte estaba invadiendo casi toda Corea del Sur, quedaba solo un pedazo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto genera temor en Estados Unidos, que hoy cae Corea del Sur. ¿Y qué va a pasar mañana, no? Tal vez Japón se vuelva comunista y otros estados de Asia se vuelvan también comunistas. Ya, esto fue una pregunta eh, de admisión, ¿sí? Entonces ponemos causa de la guerra de Corea o causa de la intervención de Estados Unidos a la guerra de Corea, el temor de Estados Unidos, que en ese tiempo estaba gobernado por Harry Truman, a la expansión del comunismo por Asia Oriental. ¿Ya? Así que Estados Unidos decide intervenir, el poderoso Estados Unidos decide entrar. ¿Ya? Ahora, pero para entrar necesita una justificación, necesita estar dentro de la legalidad. ¿Qué pasa? Que cuando ocurre la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur, la ONU sesionó y la ONU condenó la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur. Muy bien. Entonces, las cabezas de la ONU, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, estuvieron de acuerdo con la condena a Corea del Norte. ¿Quién no estaba en esos momentos en la ONU? Porque se había retirado. ¿Quién no estaba en ese momento de la ONU? Se había retirado como protesta, no que había abandonado la ONU. Simplemente no estaba en esa reunión y no pudo
vetar esta condena? Pues la Unión Soviética. La Unión Soviética es uno, ¿no?, de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Y qué pudo haber dicho la Unión Soviética? ¿No? Yo veto esta, ¿no?, esta eh, condena que la ONU ha hecho contra Corea del Norte. El veto, como sabemos, es una sanción, implica la anulación de una decisión. Con el veto de la Unión Soviética, entonces lo que la ONU había establecido quedaba sin efecto. Por lo tanto, pues no había legalidad para enfrentar a los coreanos del norte. Pero como no estaba el representante de la URSS en la ONU, ¿y por qué no estaba? Por protesta. ¿Y por qué protestaba? Porque, lo dijimos hace un momento, la ONU había aceptado a China nacionalista y no a China popular. Esto había ocurrido unos meses antes, ¿no? Entonces, en protesta, la URSS pues no estaba, no pudo vetar esta decisión de la ONU. Y así, pues, la ONU condenó a Vietnam del Norte, perdón, a Corea del Norte. Muy bien, entonces Estados Unidos dice, pues, si la ONU dice que esto es ilegal y ha autorizado el uso de la fuerza contra Corea del Norte, entonces yo, pues, voy a intervenir. Y así varios países, ante el llamamiento de la ONU, varios países se unen, ¿ya? El más importante, obviamente, es Estados Unidos, ¿ya? Muy bien, ahí está, Estados Unidos. Muy bien, eh, así que entra Estados Unidos. A ver, por acá. Bien. Entonces, a finales del año 50, los norteamericanos dejan Japón, ¿sí?, por un momento para entrar a la guerra de... Bien, chicos. Entonces, Estados Unidos entró a la guerra, ¿ya? Entró a la guerra. Y el mapa que nos dice que la entrada de Estados Unidos fue, pues, tremenda, tremenda para los coreanos del norte. Estados Unidos, pues, los derrotó, ¿sí? Los derrotó. Ahí está, ¿no? Eh, chicos, quisiera hacer un alto, ¿ya? Aún no hemos acabado, pues, este tema y otros que faltan, pero la tutora, la Miss, me dice que podemos continuar en el horario de la siguiente clase, porque al parecer el profesor de psicología no va a estar presente. ¿Sí? Si nos confirma la Miss.